El contexto de este devocional es Éxodo 3, 1 al 22. Y Dios le respondió: Ve, pues yo estaré contigo, y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Moisés le dijo a Dios: Pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan ¿y cuál es su nombre? Dios le respondió a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: A los hijos de Israel tú les dirás: Yo soy, me ha enviado a ustedes. Éxodo 3, 12 al 14. Cuando Dios le dijo a Moisés que había sido elegido para sacar de Egipto a Israel, él preguntó: ¿Y quién soy yo para llevar adelante semejante tarea? Es que después de su intento fallido 40 años antes y de haber pasado la mitad de su vida lejos de Egipto y de los de su propio pueblo, Moisés se sentía completamente incapaz para cumplir con esa misión. Sin embargo, Dios nunca contestó su pregunta. En lugar de eso, el Señor le respondió: Yo estaré contigo. Y con ello desvió el enfoque de Moisés en sí mismo y lo dirigió hacia donde debía estar, hacia Dios. La pregunta ¿quién soy yo? Nos hace suponer que Moisés tal vez tenía un problema de autoestima. Cuando alguien tiene baja autoestima, generalmente intentamos destacar sus cualidades y convencerle de su valor. Sin embargo, Moisés no estaba experimentando una crisis de autoestima en ese momento frente a la zarza ardiente, y por ese motivo, Dios no aplicó las soluciones que normalmente usamos para ese tipo de situaciones. En realidad, el verdadero conflicto de Moisés había ocurrido 40 años antes, cuando confió demasiado en sus propias capacidades para rescatar a Israel. En ese instante, lo que Moisés necesitaba era dejar de mirarse a sí mismo y de confiar en sus propias fuerzas. En cambio, debía mirar a Dios y confiar en Él, ya que al hacerlo sería capaz de cumplir la misión para la que el Señor lo estaba llamando. Moisés preguntó: ¿Quién soy yo? No obstante, esa era una pregunta equivocada. La pregunta correcta habría sido: ¿quién es Dios? Porque indudablemente la identidad de Dios era muchísimo más importante que la de Moisés. Tal vez hoy estás en la misma situación de Moisés. El Señor te está llamando a dar testimonio de tu fe en tu escuela, en tu trabajo o dentro de tu propia familia. Te está desafiando a corregir a aquellos que andan en pecado o está invitándote a comprometerte completamente en el servicio a Él. Quizás tu respuesta esté siendo la misma de Moisés. ¿Quién? ¿Yo? No estoy preparado. No soy capaz de hacerlo. Sin embargo, recuerda, lo importante no es lo que tú seas, sino lo que Dios es. Solo cuando conocemos al Dios que está con nosotros y que actúa en y a través de nosotros, podemos dar un paso adelante con confianza para hacer su voluntad. 40 años antes, Moisés se había creído capaz de rescatar a Israel. Sin embargo, quiso comenzar esa tarea con demasiada prisa. Era recién ahora cuando estaba preparado para eso. ¿Por qué? Porque conocía sus propias debilidades, y eso gracias a haber logrado un mayor conocimiento de Dios y de sí mismo. Y entonces, cuando Moisés preguntó quién era él para llevar a cabo semejante tarea, recibió una sola respuesta por parte de Dios: Yo estaré contigo, porque el Señor sabía que eso era todo lo que él necesitaba. Además de asegurarle que su presencia estaría con él, Dios le dio a Moisés una señal de que él realmente estaba llamándolo a liberar a su pueblo. Cuando Israel fuera libre de la esclavitud de Egipto, servirían al Señor en el mismo monte donde ahora estaban. Mientras Moisés cuidaba las ovejas de su suegro en aquel desierto, probablemente parecía imposible que él fuese capaz de guiar a los millones de israelitas por ese mismo monte. Sin embargo, Dios le aseguró que así sería. Pero Moisés aún tenía más preguntas. Muchos años antes, los hebreos lo habían rechazado y estaba seguro de que si volvía a presentarse ante ellos, volverían a desecharlo. Para Israel, él era solo un desconocido, o peor aún, un prófugo de la justicia. Con legítima razón, Moisés sintió que necesitaría credenciales ante los israelitas. Antes, pensaba que tenía esas credenciales, porque era un príncipe de Egipto. No obstante, 40 años de cuidar ovejas le habían quitado toda su confianza en sí mismo. Por ello, ahora Moisés quiso saber: ¿qué voy a responder si los israelitas me preguntan quién me ha enviado?
Indudablemente, esta era una pregunta razonable. En la antigüedad, Dios se había revelado a los patriarcas con diferentes nombres, y si Moisés se presentaba ante los ancianos de Israel como un representante de Dios, ellos seguramente le preguntarían, ¿con qué nombre se te reveló a ti? Entonces, cuando Moisés presentó al Señor cómo debía presentarlo ante su pueblo, él respondió, Yo soy el que soy. Y añadió, a los hijos de Israel tú les dirás, Yo soy, me ha enviado a ustedes. Éxodo 3:14. Sin lugar a dudas, el nombre por el cual Dios se reveló a Moisés es extraordinario. Yo soy el que soy revela que Dios no tiene igual. Dios es completamente diferente de todo y de todos. Él es el creador, mientras que todo lo demás es su creación. No hay equivalente para Dios, sino únicamente Dios. ¿Con quién pueden compararme?, dice el santo. Isaías 40:25. Yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Isaías 46:9. Dios existe por sí mismo y no necesita a nada ni a nadie para vivir o existir, porque Él mismo es la fuente de vida y quien sustenta a todo lo demás. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a Él no le hace falta nada, pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. Hechos 17, 24 y 25. Yo soy el que soy transmite la idea de que Dios es eterno. Él simplemente es. Nunca hubo un tiempo en donde Dios no existiera y tampoco habrá un tiempo donde Él deje de existir. Antes de que nacieran los montes y de que formaras la tierra y el mundo, desde los tiempos primeros y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Salmo 92. Yo soy el que soy comunica también la verdad de que Dios no cambia. Vivimos en un universo donde nada permanece igual, todo cambia. Sin embargo, nuestro Dios ha sido, es y siempre será igual, desde la eternidad y por toda la eternidad. Su carácter no cambia. Lo que Él es hoy es lo que siempre ha sido y siempre será. Sus palabras y sus promesas no cambian. Por lo tanto, son lo único seguro en lo cual podemos confiar. Tú fundaste la tierra desde el principio y con tus propias manos formaste los cielos. Un día ellos serán destruidos, envejecerán como vestidos usados y tú los cambiarás por otros. Pero tú permanecerás, tú seguirás siendo el mismo y tus años nunca tendrán fin. Salmo 102, 25 al 27. Ante la manifestación de un Dios así, ¿qué podía temer Moisés? Ante la revelación de un Dios como el nuestro, ¿qué razón tienes tú para temer?